Es la número 44, subsiguiente a la interpelación número 93, instando a la Junta de Extremadura a adoptar una serie de medidas en materia de atención primaria de salud. Formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, para su defensa disponen de 10 minutos y, en nombre de dicho grupo, tiene la palabra la señora Gil Rosiña. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, diputados y diputadas. El pasado pleno sustanciamos una interpelación desde el Grupo Socialista sobre la situación de atención primaria de salud y nuevamente intentamos sin éxito, como a lo largo de estos 2 años, debatir con el Gobierno de la Junta de Extremadura. Ocurrió como con todas las iniciativas en las que el Grupo Parlamentario Socialista ha querido discutir, medir, evaluar cuál es el estado de la sanidad extremeña en estos momentos. Nada nos contestó la consejera cuando en el pasado pleno hablamos sobre el caos sanitario que ha vivido la sanidad extremeña este verano. Tanto es así y tampoco nos contestó que ni siquiera nos recordó aquello de la vacuna del virus sincitial y ni siquiera nos recordó aquello del calendario y ampliación del cribado de cáncer de mama, señor Saponi. Ni siquiera eso. Ni siquiera fue capaz de contarnos el escaso, corto y limitado relato del Gobierno sobre su política sanitaria a lo largo de estos 2 años de legislatura. Así que hoy, señora consejera, y ahora yo tengo que decir aquello de lo de ausente, igual que lo dicen ustedes. Así que, señorías del Partido Popular, trasládenle a la consejera que hoy de nuevo los socialistas queremos hablar en este pleno de la situación de la sanidad en Extremadura, que es normal que ella no haya podido venir con la que tiene en lo alto de la mesa. Y miren, hablar de la sanidad de Extremadura en el pleno es hablar de lo que más le preocupa a los ciudadanos, señora consejera, señora presidenta, que es hablar de la salud de los vecinos de Extremadura. Esto no lo decimos nosotros, lo dicen los propios ciudadanos que acuden a nuestros centros de salud, a nuestros consultorios locales, a nuestros hospitales públicos. La sanidad extremeña, esa que durante años fue un orgullo para el conjunto de la ciudadanía, da igual lo que cada uno votara, fue un orgullo para la inmensa mayoría social de esta región y un referente en nuestro país, atraviesa hoy una crisis y una situación muy preocupante. Miren, los datos son claros, no son opiniones, no son titulares interesados, son datos oficiales del Ministerio de Sanidad y de la propia defensora de los usuarios del Servicio Extremeño de Salud. Según el Sistema de Información de Atención Primaria 2024, cada médico de familia en España atiende una media de 1.349 pacientes. En Extremadura son 1.114, esto que debería ser una buena noticia porque tenemos cupos más pequeños. ¿Pero qué es lo que ocurre? Pues que nuestros médicos ven a muchos más pacientes cada día. 33 consultas diarias en Extremadura frente a 28 en España. Y la frecuentación en nuestra región es mucho mayor, 7,4 consultas por usuario al año en Extremadura frente a 5,1 en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. En urgencias la diferencia aún es más grave, 1,5 urgencias por persona y año en Extremadura, más del doble la frecuentación en urgencias, que la media nacional. A esta sobrecarga sistémica que tienen en nuestra tierra los profesionales, pues ahora se agrava con una falta de planificación y gestión que comenzó en el verano del 2024, que fue el primer verano que programaba este nuevo Gobierno que venía con la varita mágica a arreglar todos los problemas de la sanidad. Y lejos de eso, convirtieron lo que había en estructural, lo profundizaron y han generado otros problemas nuevos. Arrastramos un año ya con un retraso de atención para que te atienda el médico de familia, que en algunas ciudades y pueblos de Extremadura se eleva hasta los 12 y 14 días, que no es una invención de los socialistas, que hablen con cualquier vecino que viva al lado de la puerta de su casa y le pregunten cuántos días tardan en darle la cita del médico. Una falta de gestión y planificación que hoy relatamos en datos oficiales y que vienen a demostrar el cambio de modelo sanitario que está ejecutando el Gobierno de Guardiola, que vino a destruir el sistema sanitario público de nuestra región. Vámonos al barómetro sanitario, porque se ríe la señora presidenta, pero yo no me río de los datos que voy a dar, señora Guardiola, porque el barómetro sanitario nos dice, cuando le preguntamos a los extremeños si tuviera usted que elegir para una atención sanitaria en primaria, en el médico de cabecera, si elegiría la pública o la privada, pues resulta que los extremeños elegirían la sanidad privada, han pasado de un 25% a un 32,8%. ¿Saben qué tiempo? En el primer año de su Gobierno, señora presidenta.
Así que yo no me río de que haya una visión creciente en nuestra región de los vecinos de Extremadura de que la sanidad privada empieza a ser mejor que la pública en Extremadura. Ese incremento de 7,8 puntos es uno de sus récords históricos, de esos que tanto a ustedes les gusta señalar, señora presidenta. Así es que el relato oficial dista mucho de la realidad que vive nuestra sanidad. Y claro, las notas de prensa de este nuevo Gobierno, pues oiga, es más grande la foto que el contenido de las notas de prensa. Es la nueva manera de comunicar la realidad virtual en la que vive este Gobierno. Pero no importa que la foto sea sonriente y sea más grande que el contenido, es que luego el contenido es mentira, porque esta es la nota que el Gobierno saca cuando conocemos el barómetro sanitario que nos dice los datos que yo les acabo de decir. La realidad no es esa, lo desmienten los datos y constatan el cambio de modelo sobre la sanidad pública y su gestión en Extremadura. Y si importante es lo que nos dice el barómetro sanitario último que conocimos, no hay mejor barómetro que las quejas que ponen los ciudadanos de Extremadura ante las ventanillas del Servicio Extremeño de Salud, de consultorios y hospitales públicos. Un nuevo récord, señora Guardiola, de los 2 años que lleva usted en el Gobierno. ¿Sabe que usted ha conseguido el número más alto de quejas del funcionamiento de la sanidad desde que existe el Servicio Extremeño de Salud? Tantas como 21.569. Otro aplauso porque, claro, otro récord del Gobierno de Extremadura. Ahora ya no nos reímos tanto como hace unos minutos. Son datos oficiales, los del barómetro sanitario, los de la defensora de los usuarios del SE, lo de las quejas de los ciudadanos que perciben ya en su piel el deterioro de la atención primaria de salud en Extremadura. Y este Gobierno mentiroso y soberbio, que no nos vamos a cansar de describirlo con adjetivos porque es la actitud política que tienen, mentiroso y soberbio, pues resulta que también han mentido con los profesionales. Sí, han mentido con los profesionales. Llevamos 2 años escuchando que el Servicio Extremeño de Salud ha hecho más de 20.000 contratos. Pues yo tengo que decirle que el 48% de los mismos no llega a un mes de duración, por no hablar de los contratos de un día que ha hecho el Servicio Extremeño de Salud, que yo también podría venir a hacer así, como aquel día que la consejera hizo así con el contrato de un día. Pero no lo voy a hacer, porque nosotros somos conscientes que a veces las vicisitudes y el normal funcionamiento de los servicios abocan a algunas de las gerencias a hacer contratos, porque nosotros sí sabemos cómo funciona la sanidad, porque nosotros hemos gestionado la sanidad muchos años y porque nosotros tenemos compromiso político y también militancia. Qué apuritos pasan algunos días en los plenos los diputados del Grupo Parlamentario Popular con este Gobierno, que algunos de sus miembros ni siquiera votaron a la presidenta del Gobierno del que forman parte. Qué apuritos pasan algunos diputados del Grupo Parlamentario Popular con este Gobierno de profesionales que no tiene militancia, que no tiene ideología, que son unos expertos de todo y que no saben nada de cómo gestionar esta tierra, porque la única militancia que tiene es la de representarse a ellos mismos, señorías, a ellos mismos. Y entonces mienten con los contratos, mienten con los profesionales. Y hace unos días en la comisión parlamentaria nos dice el gerente del Servicio Extremeño de Salud, otro militante de él mismo, y nos dice, se han hecho este verano en atención primaria 2 millones de consultas, más de 1.900.000 por los médicos de familia y más de 26.800 por enfermería. Anda, se le olvidaba decir que eso se ha hecho con el sobreesfuerzo de unos profesionales a los que están sometiendo a una presión asistencial como no han conocido nunca en nuestra región y a los que están echando del sistema, especialmente en las zonas rurales y en las zonas de difícil cobertura. Y ustedes mienten, porque yo tengo que decirles que en el año 2023 había 829 médicos de familia en Extremadura y hoy, en el año 2024, hay 821, 8 médicos menos, que puede parecer pecata minuta, pero si se lo preguntamos a los vecinos de Talavera, pues a lo mejor le parece importante. Y yo tengo que decirles que ustedes mienten, porque en el año 2023 había 887 enfermeras en Extremadura y en el año 2024 hay 878 enfermeras, 9 enfermeras menos. Y ustedes dirán, 9 enfermeras es muy poco, pero si se lo preguntamos a las mujeres de Valencia de Alcántara, no me quisiera equivocar porque es una noticia de hoy, que aquellas que están en el periodo de gestación no tienen hoy matrona que las atienda, pues 9 enfermeras menos le parece mucha. Así que dejen de mentir y dejen de mentir también con los contratos MIR, lo que les gusta, estos lucimientos y esta propaganda de la mala. Aquí está el cartel, todos los MIR se han quedado en Extremadura.
Y nosotros dijimos, oye, pues si se quedan todos los 1.000, nosotros aplaudimos. Pero, hombre, si a los 10 días de sacar este cartel resulta que 19 renuncian, pues estaría bien que este Gobierno diga que 19 renuncian. Porque yo no voy a celebrar que 19 renuncien, pero dejen de tomarnos el pelo con lo que está ocurriendo en la sanidad en Extremadura. Incremento de los extremeños que optarían por la sanidad privada. Más de 21.569 quejas puestas por los vecinos de Extremadura en las ventanillas. Menos médicos en la atención primaria, menos enfermeros en la atención primaria. El caos sanitario que venimos denunciando, señorías, no es una invención del PSOE, es la cruel realidad que viven los ciudadanos. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Gil. Pasamos al turno de fijación de posiciones por parte de los grupos parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura el señor González Frutos. Gracias, presidenta. Buenas tardes. A ver, en primer lugar, con el contenido de la moción, decir que la vamos a apoyar. Contiene asuntos que son de sentido común y que pueden formar parte de elementos que se pueden suscribir por este grupo parlamentario. Yo quiero hacer una reflexión global sobre esta cuestión. A ver, y voy a empezar con una frase de la señora Guardiola, que yo creo que tiene mucho que ver con todo lo que ha sucedido en este pleno. La señora Guardiola, el 24 de agosto del 2022, en unas declaraciones en que pedía un pacto por la sanidad, que nunca más se ha hablado, dice una frase que yo la firmo inmediatamente. Decía la señora Guardiola: los ciudadanos están cansados de chiquillería política, de pasarnos la pelota de un tejado a otro, de debates estériles, y lo que quieren es que seamos políticos adultos, que tomemos decisiones responsables. Eso decía la señora Guardiola. Y yo la percepción que tengo después de decir esta frase es que se le olvidó en el momento que tomó posesión. Yo la sensación que he tenido durante todo este pleno y también con los problemas de la sanidad es que seguimos sin reconocer los problemas y tiramos balones fuera. Es más, no podemos ni ejercer la oposición. No podemos ni ejercer la oposición. La sensación que tenemos los que ejercemos la oposición es que cualquier cosa ofende. Cualquier cosa ofende, ¿no? Y, bueno, pues sería objeto de una reflexión. Yo le pido a la Junta de Extremadura madurez para reconocer los problemas de la sanidad. En la interpelación en materia de atención primaria yo tuve la percepción de que se daban datos de gestión, números sueltos, para ocultar una realidad que es innegable. ¿Cuándo vamos a reconocer que existen problemas en la sanidad? Es decir, a ese nivel de inmadurez llegamos que negamos lo evidente, lo que cualquier ciudadano y ciudadana ve, y que tenemos problemas puntuales que detectan falta de planificación y problemas que eran puntuales y se han convertido en estructurales. Salimos de la pandemia y parece que nos tenemos que acostumbrar a que la atención primaria ya tenga una demora de una semana mínimo, y nos tenemos que acostumbrar. Nosotros nos negamos a acostumbrarnos. La señora Guardiola prometió en campaña electoral el 25% en atención primaria. Y estaremos todos de acuerdo que no se está destinando el 25% en atención primaria. Es más, se ha dedicado en el presupuesto de 2024 prorrogado un 4,16% más, que es menos que el crecimiento del presupuesto. En el presupuesto fallido que presentaron en el año 2025, el 3,69%, aún un crecimiento inferior. No sabremos el 2026. A este ritmo necesitamos padecer 20 años a la señora Guardiola para que cumpla su compromiso. Ese es un problema que hay ahora. Es decir, yo veo en otras comunidades autónomas que se asuman de manera madura los problemas estructurales que tiene la atención primaria y se quieren abordar un cambio de modelo.
Vean, por ejemplo, el debate que se está teniendo en el País Vasco, el debate que se está teniendo en Cataluña, intentando cambiar determinadas cuestiones, porque no es cuestión de que nos quedemos en el comodín de que como no hay médicos no podemos hacer nada. Se están abordando medidas y planes integrales para solucionar el problema estructural de la atención primaria. Aquí no, aquí no, aquí palabras huecas, cifras que además al final todo se resume en número de actividad, cuando ya está demostrado que el incremento de la actividad a día de hoy no está solucionando los problemas. Hay muchas medidas que no tengo tiempo, una nueva configuración de equipo, desarrollar todas las competencias y capacidades profesionales, una integración con el sistema de dependencia, una desburocratización de la carga administrativa, utilizar a los técnicos de salud pública, un modelo que se está experimentando en Cataluña con mayor autonomía de los equipos, el incremento de la capacidad de resolución, la coordinación de la atención especializada, etcétera. Pero sigo pensando que la Junta de Extremadura está en una guerra del relato y la creciente insatisfacción de los profesionales, y los signos de alerta de la creciente insatisfacción de la gente deberían ser, para todos y todas, signos de alerta de que algo no está bien. Pero al final la Junta de Extremadura lo que sigue instalada, que además me parece un error, sigue instalada en la autocomplacencia y en políticas que yo denomino políticas de ir tirando. ¿Cuánto tiempo más podemos seguir tirando con un deterioro de la sanidad pública? Ese es el problema. Sus políticas son autocomplacencia y políticas de ir tirando. Nada más y gracias. Gracias, señor González. Turno del Grupo Parlamentario Vox Extremadura. Por tiempo de 5 minutos tiene la palabra el señor Fernández Calle. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos. En cuanto a la moción, señora Gil Rosiña, tengo que decirle que nos gusta la música, estamos buscando la letra pequeña, porque la letra grande, la letra gorda, la letra en negrita, la letra de los titulares ya la conocemos y en esa vamos a estar de acuerdo, claro. ¿Cómo no vamos a querer mejores infraestructuras, más pediatras, cobertura? Eso lo quiere cualquiera, nosotros también. Pero estamos buscando las letras chicas, la letra pequeña, y eso que ustedes deben de conocer muchos tipos de letras, que han estado 40 años al frente de la Junta de Extremadura, por desgracia. Así que lo que me gustaría es que en su turno de réplica o contrarréplica nos diera algún detalle más de cómo va a hacer, es decir, la letra chica, porque en la gorda estamos de acuerdo, a ver las chicas. Le decía que estamos absolutamente de acuerdo, señora Gil, con llevar al 25% la financiación como mínimo de la atención primaria dentro del global. Estamos absolutamente de acuerdo. Pero entiendo que de igual forma, a lo mejor está usted también de acuerdo conmigo, no lo sé, en que deberíamos blindar por consecuencia o en consecuencia el porcentaje de lo que se dedica a sanidad del total de los presupuestos. Porque si no cometemos o podemos cometer el error de que, por las causas que sean, baje el presupuesto de sanidad y ese 25% siga siendo insuficiente. No sé si me he explicado. De todas maneras, señora Gil, es curioso que en marzo del 2022, esta misma propuesta del 25% la llevó mi grupo parlamentario, no mi grupo, el grupo parlamentario Vox, en las Cortes de Aragón, allí en una propuesta, y ustedes, no se lo va a creer, pero votaron en contra. El Partido Socialista votó en contra. El Partido Socialista, no el de Extremadura, el de Aragón. Por cierto, el Partido Socialista de Aragón, que ayer fue el único que no aplaudió a su ex secretario general Lambán en las Cortes de Aragón. Es como si ustedes no aplaudiesen en su momento o en su día a Ibarra o Fernández Vara. Absolutamente increíble. Pero bueno, eso es un chascarrillo que le quiero yo contar. Es curioso también, señores del PP, que en Aragón ustedes votaron a favor, señor Saponi. Bueno, a ver qué pasa luego. De todas maneras, señora Gil Rosiña, no hace falta tampoco irnos a Aragón, que cae muy lejos, son 600 kilómetros. En diciembre del año 22, en esta misma Cámara, el señor Macías, que le tenemos aquí de cuerpo presente y de espíritu, y las dos cosas,
Sí, sí. Sí, señor Macías, veo que reacciona usted. Lo había dicho porque le veía un poco así. Digo, bueno, a ver si no solo es de cuerpo presente, a ver si también está en espíritu. Veo que sí. Bien, pues el señor Macías de Unidas por Extremadura, curiosamente, propuso esta misma medida, la misma, exactamente la misma. Es más, también, además, le pedía al Gobierno socialista, porque entonces estaban ustedes en el Gobierno, el señor Macías estaba entonces en la oposición, como ahora, y que Dios le guarde ahí muchos años, señor Macías, le pedía aumento del número de recursos humanos, la incentivación de los médicos de familia del medio rural o favorecer la permanencia y estabilidad de los MIR. Es decir, más o menos lo mismo que nos plantea usted, señora Gil Rosiña, con otra de sus puntos de la moción, que es la contratación y fidelización de los profesionales sanitarios. Es decir, exactamente lo mismo, pues, pero con otras palabras. Bien, no se lo va a creer usted, señora Gil Rosiña. ¿Votaron que no? Ole. Votaron que no. Sí, señor. Sí, en esta misma Cámara, que no era en Aragón, que también, en esta misma Cámara. Bien, hay una diferencia clara, como usted sabe, y es que entonces estaban ustedes en el Gobierno. En cualquier caso, señora Gil, ¿cómo no voy a querer yo que todas las áreas tengan cobertura de pediatría? ¿Cómo no voy a querer yo que se fidelicen a los profesionales? ¿Cómo no voy a querer yo que los médicos de familia y los pediatras atiendan a sus pacientes en menos de 48 horas? Claro que lo quiero, igual que usted, igual que todos los señores de Unidas por Extremadura y los señores del PP, claro que quiero. El problema y la realidad es que ni con ustedes en la oposición, ni con ustedes en el Gobierno, y al contrario, con el PP en el Gobierno o en la oposición, esto se lleva a cabo, porque son exactamente las mismas demandas las que hacen ustedes al Gobierno cuando están en la oposición que las que hace el PP cuando está en la oposición al Gobierno socialista. Exactamente las mismas. Es más, estoy convencido de que el señor Saponi va a decir que van a votar, bueno, no lo va a decir porque le voy a hacer spoiler, claro, no lo va a decir, pero estoy seguro que iba a decir que van a votar que no porque ya están en ello y ya lo están haciendo, como ustedes hubieran dicho o dijeron en su momento. Se parecen ustedes más de lo que creen y de lo que les gustaría. Muchas gracias. Gracias, señor Fernández. Turno del Grupo Parlamentario Popular. Por tiempo de 5 minutos tiene la palabra el señor Saponi Cortés. Muchísimas gracias, señora presidenta. Señorías, miembros del Gobierno, muy buenas tardes ya a todos. Hoy debatimos la moción subsiguiente a la interpelación del pasado 11 de septiembre que el Grupo Parlamentario Socialista realizó a nuestra consejera de Salud sobre la política general en materia de atención primaria de salud. Una moción, como la que tengo en mis manos, señorías, que si viniera de cualquier otro grupo parlamentario cabría o podría tener sentido, pero que la firme el Partido Socialista tras haber gestionado el Servicio Sanitario Público de Extremadura durante más de 15 años, habiendo maltratado a los profesionales sanitarios, habiendo desatendido las necesidades de los ciudadanos, no solamente resulta sorprendente, sino que es además notablemente ofensiva. Esta moción, señorías, junto con esos 6 puntos, lejos de aportar soluciones efectivas a los problemas que pueda tener nuestra atención primaria, pone de manifiesto 2 hechos muy significativos. En primer lugar, la demagogia a la que nos tiene acostumbrado el Grupo Parlamentario Socialista y especialmente su portavoz, y a sus discursos de cántaro hueco, dirigidos, liderados por un secretario general que desprecia profundamente a esta Cámara y al conjunto de la ciudadanía extremeña, porque está compatibilizando el escaño en esta Asamblea junto con el sillón de los imputados en sede judicial. Ceguera política, señorías del Partido Socialista, que les impide ver y reconocer los avances que está haciendo el Gobierno de la presidenta Mariola Guardiola Martín en relación con la atención primaria. Señora Gil Rosiñas, le reconozco la habilidad que tiene para hacer esos discursos de cántaro hueco, pareciendo que dice mucho y, sin embargo, no decir nada. Y, al mismo tiempo, esa magnífica forma de torticear los datos para que parezcan reales cuando la realidad dista muy diferente. Habla usted de frecuentación en los médicos, a menos mal que ha reconocido que la ratio, las tarjetas sanitarias de nuestros profesionales de atención primaria son muy superiores al del conjunto de la nación. Luego le explicaré por qué, si tengo tiempo. Pero dice que es que tenemos mucha más frecuentación. Señora Gil Rosiña, la cronicidad de nuestra comunidad autónoma no es comparable a la del resto del conjunto de la nación.
¿Y quién va a frecuentar más un médico de primaria? ¿Un joven de 18 o un anciano de 80? Dice... Pero es que la falta de desconocimiento todavía ahonda más. Dice que, según el último barómetro sanitario, los extremeños favorecen a la sanidad privada. Quiere hacernos un tezano. Esa no fue la pregunta que se le hizo a los ciudadanos extremeños. Cuando se les pregunta a los ciudadanos extremeños que a qué sanidad recurrirían, siempre dicen a la sanidad pública por mejores conocimientos y mejores técnicas. Y finalmente, señora Gil Rosiña, habla de quejas. Habla de quejas. El otro día dijo una cifra diferente a la que hoy ha manifestado en sede parlamentaria. Solamente le pido una cosa, que todas las quejas que se vienen realizando sigan siendo por escrito y no más allá de ello con violencia hacia los profesionales sanitarios. Y ahora, en el escaso minuto y medio que me queda, voy a intentar explicarle, a ver si puedo entenderlo, qué es lo que está haciendo el Gobierno de la presidenta María Gómez de Martín. En primer lugar, se necesita financiación. Financiación para que la atención primaria pueda crecer y potenciar. Simplemente decirles que en su Gobierno, en el año 2022, solamente se invirtieron 710 millones. En el 25 han sido 832. El Gobierno de la presidenta María Guardiola Martín invierte más de 112 millones en atención primaria que venían realizando ustedes. Ya no les oigo el mantra de los recortes de la sanidad que tanto aquejaban cuando gobernaba el presidente Monago. ¿Qué más se necesitan? Profesionales. Profesionales sanitarios. En el momento actual, la plantilla del Servicio Extremeño de Salud, de médicos de atención primaria, supera la que dejó el Partido Socialista, 2.237 médicos frente a 1.296. No hay recorte de facultativos, señora Gil Rosiña. ¿Y cómo se ha hecho? Fidelizando a profesionales sanitarios, facilitando las prórrogas. Les recuerdo que ustedes eran aquellos que invalidaban y evitaban la jubilación forzosa, facilitaba la jubilación forzosa de los profesionales sanitarios, de la gran mayoría, menos de los que tenían carné del partido. Aparte de los profesionales sanitarios, ¿qué es lo que más se necesita? Actividad. El incremento de la actividad. Con financiación y con profesionales sanitarios se aumenta la actividad. Pues bien, en los primeros 8 meses de lo que va de año, se han registrado más de 7,7 millones de consultas en atención primaria. ¿Cómo? Reforzando 47 consultas de tarde, implementando las nuevas tecnologías, e-consulta, enfermería, consulta directa con la enfermería, explorando nuevas vías, como el WhatsApp, con hechos históricos en Talavera y en Jaraíz. En definitiva, se ha incrementado la actividad asistencial en la atención primaria, diga usted lo que diga y manipule el dato como quiera manipularlo. Y, finalmente, en el hecho de las inversiones. Dicen que no hay inversión. Señoría, este Gobierno no solamente cree en la atención primaria, sino que la potencia e invierte. ¿En qué invierte? En inversiones en infraestructura. No le voy a hablar de los 5 centros de salud inaugurados. Inversiones tecnológicas. No le voy a hablar de los 24 centros radiológicos que disponen ahora los pueblos de nuestra región. Señor Saponi, finalizando. Finalizo, señora presidenta. En inversión logística. No le voy a hablar de los 47 vehículos. En definitiva, esta propuesta no aporta nada nuevo, intenta desgastar al Gobierno que está haciendo que funcione aún más la sanidad privada. Señoría Gil Rosiña, quien suma propone, quien resta protesta. Gracias, señor Saponi. Turno. Bueno, vamos a guardar silencio. Tengamos la fiesta en paz. Cierra el grupo autor de la iniciativa por tiempo de 5 minutos. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Gil Rosiña. Muchas gracias, señora presidenta. Agradezco el tono de todos los portavoces parlamentarios, también del señor Saponi, aunque evidentemente es con el que más difiero del planteamiento y la justificación de su voto, que entiendo que va a ser negativo. Mire, dice esta iniciativa, y así también le respondo al portavoz de Vox, no propone nada nuevo. Anda, claro. Pero ¿ustedes qué creen? ¿Que yo me he venido, el Grupo Socialista, a inventar las recetas y las propuestas que entendemos que se tienen que hacer? No. Lo que ponemos aquí es más viejo que el hilo negro. Pero la diferencia es que estas medidas que aquí ponemos era la política sanitaria que nosotros teníamos. Ustedes están en la nada. Y ahora dice, hombre, no le voy a hablar de los 5 centros de salud inaugurados. De verdad, señor Saponi, será de las 5 placas que han comprado.
Para poner el nombre de Guardiola. ¿Qué centro de salud ha hecho este Gobierno? ¿Qué centro de salud ha hecho este Gobierno? Señor Saponi, yo comprendo, porque yo también he sido muchos años diputada que tiene que sustentar al Gobierno y es un papel a veces complicado. Cuando te toca una consejera regulera, se pasa a regular. Y usted a veces, sí, yo voy a decir regulera, porque regulera es que es una consejera que no da la talla. Y lo voy a decir porque no es un insulto. Y entonces lo digo en mi turno de palabra, a no ser que la señora presidenta, a la que respeto. Entonces, nosotros proponemos una serie de cuestiones que tienen que ver con las debilidades de este Gobierno, con un servicio extremeño de salud que funciona como un pollo sin cabeza, con unos gestores que solamente saben trabajar y hacer en la sanidad privada. Y eso es lo que quieren hacer con el sistema extremeño de salud y nosotros decimos que no. Por eso hoy traemos la necesidad de ese incremento de la financiación, de programas específicos de la atención pediátrica en el medio rural, de reforzar la salud comunitaria. Mire, señorías, especialmente del Partido Popular, es evidente que hay un incremento progresivo de las pólizas aseguradoras en Extremadura. Lo dice el barómetro y lo dice el crecimiento de las pólizas aseguradoras. Es alarmante las consultas privadas a nivel especializado que atienden la importante demora que existe en el Servicio Extremeño de Salud en el seguimiento de patologías crónicas importantes. Usted esto no lo puede negar porque lo conoce mejor que yo. ¿Cómo es posible que seamos la comunidad autónoma con mayor número de pacientes día médicos y la que más demora tiene en la atención primaria de salud? ¿Qué está fallando en el Servicio Extremeño de Salud? ¿Hay desconocimiento? No, hombre, no. Hay una estrategia perfectamente diseñada, una estrategia que quiere destrozar la sanidad pública extremeña. Y le digo, a las reducciones de jornada, con mucha manga ancha, las pionadas a diestro y siniestro, ahora se suma la compatibilidad de los jefes de servicio para trabajar en la privada. Imagino que hoy, en muchos despachos, y no me refiero a los despachos sanitarios, han aplaudido las palabras de la consejera de Salud. En esta región y en otras regiones de España, quienes se van a llenar los bolsillos de la sanidad pública con el destrozo de la sanidad privada que está haciendo este Gobierno de la señora Guardiola. Una consejera que ha venido a fortalecer a la privada. Porque, mire, señor Saponi, señorías del Partido Popular, para la derecha la sanidad es un servicio que se puede prestar en la sanidad pública o en la sanidad privada. Pero para los socialistas la sanidad es un derecho que solo lo puede garantizar el Estado, las instituciones, para que los ciudadanos entren todos por la misma puerta, tengan o no dinero, cuando tienen una dolencia. Esa es la gran diferencia del modelo que nosotros defendemos y el que hoy hemos traído en la moción que los socialistas queremos someter al voto del arco parlamentario. No quisiera terminar esta intervención leyendo el diario de sesiones, que ya saben, y siempre digo, que soy una apasionada del diario de sesiones. Y quiero leer un extracto del diario de sesiones número 57, de la sesión plenaria de 27 de junio de este mismo año 25, que dice, y que tiene que ver también con la salud. Miren, en 1969 la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross popularizó lo que ella llamó las 5 fases del duelo. Ella hablaba de esos mecanismos que utiliza el ser humano para superar una pérdida. El Partido Socialista perdió la Junta de Extremadura hace 2 años y hasta el momento cumple de una manera rigurosa cada uno de esos estadios. Primera fase, la fase de negación y lo explica, luego viene la fase de ira y lo explica, luego pasa rápido a la tercera fase, que es la negación, y ahora nos encontramos en el 4.º escalón, nos decían a los socialistas, que es la fase de la depresión, que es donde están ustedes en esta fase, en la fase de la depresión. Estas palabras, que son de la presidenta de la Junta de Extremadura, responden al cinismo con el que gobierna esta región. Estas palabras, que son de la presidenta de la Junta de Extremadura, del cinismo político en el que milita y de la falta de respeto constante que tiene a los parlamentarios de la oposición. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Gil. Pasamos al siguiente punto del orden del día, el 8º, que está formado por 3 propuestas